Está claro que hay un buen cambio de rotación acá, ¿no? Todo el tabique, parte de la pared libre, vertical izquierda hacia la punta, ¿no? Entonces, eso es un infarto reciente. Así se ve cuando tiene más o menos unos 10 días, una vez, el caso de macro, láminas, ¿sí? Entonces, no hay que ponerse en el examen así, a los 2 días se lo hacía, a los 4 días se lo hacía, no, uno solo, trae la lámina. Y este es el único marco que van a tener. Esta es la diapositiva, creo que la estoy consiguiendo. Yo no se las puedo ver, la tienen prohibidas, pero creo que andan libremente distribuidas por la facultad. Y que la pueden conseguir. Si no la han conseguido, todo no hay. Ok. Entonces, esto las vamos a reconocer. Claro, cuidado, les advierto. Fíjense bien en el tabique y el color, porque estos que son unas estenosis de la válvula, o que están sobresaliendo las válvulas ahí medio calcificadas, se pudiera confundir con la endocarditis, sobre todo como no entrenando. Entonces, bueno, ese es nuestro marco. ¿Cuál es nuestro micro? Como es un infarto que tiene 9, 10 días más o menos. En esta panorámica vemos que toda esta zona de acá está sin núcleos. En este momento no podemos ver un núcleo. Pero acuérdense que esa es una de las características que tiene la necrosis policuática. La necrosis policuática es la populación de células de núcleos. Y en este caso pierde la cistría porque homogeniza el citoplasma. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Todavía siguiendo panorámica, si tienes una zona de necrosis en el corazón, cuando ves que te falta todo el locario, es necrosis isquémica. Si tienes una zona de necrosis, lo más probable es que desate una respuesta inflamatoria, porque ustedes van a ver en el libro y se van a tener que estudiar en detalle la teoría, ¿no? Con tiempo, si lo necesitan. Entonces, en el caso florino, va a haber esta reacción inflamatoria y también va a haber hemorragia, ¿no? Entonces, esto está acá creando un momento, lo vamos a ver con 6 horas sobre el trófico. Hemorragia, obviamente más y estas son las que infectan. Ahora cuando veamos eso más cerca, las células, fíjense que los núcleos están fuera, son leucocitos. Los meocardiocitos no tienen núcleo, el citoplasma es eosinófilo, homogéneo, sin expresión. Porque están fuera. Y de hecho se puede expresar, por eso se llama necrosis. Entonces, fíjense que la combinación de células necróticas, con su descripción, el componente inflamatorio, los hemáticos, ¿no? Porque en estos tejidos necróticos siempre hay cierta reperfusión. Imagínense ustedes que hay un trombo en la coronaria, se necrosa el tejido porque deja de pasar sangre, pero siempre hay cierto restablecimiento del flujo. Existe el trombo y además existe la circulación posterior. Entonces la zona necrótica empieza a inundarse un poco de sangre. Y por eso es por ahí muy rápido. Y si quieren, que fuera como una contradicción. Entonces más de 6 a 15 células inflamatorias alternando con los miocardiocitos que no tienen núcleo, no tienen extensión. Más de 0. Que vean bien los detalles. Claro, en el examen, uno siempre le va a poner alguna foto de las que con más claridad se ven los detalles, porque la idea no es engañar. Al contrario, la idea es que identifiquen y pongan la cara. Claro. Y eso es lo que vamos a entender de la lámina de infarto agudo del miocardio. Es la primera cosa que entonces ahora vamos a ver el infarto antiguo. Eso fue lo primero que dijo El truco del infarto antiguo. Ustedes saben, el infarto antiguo es
Tú puedes ver el infarto activo cuando el paciente sobrevive a un infarto de miocardio agudo. Entonces, por ejemplo, uno como el anterior es muy difícil sobrevivir, porque ustedes se imaginarán, si tengo todo el tabique, y falta el ventrículo izquierdo, el corazón se me hace muy insuficiente como bomba, y además lo más probable es que tenga compromiso el sistema de conducción que anda en el país. Por lo tanto, el paciente no puede sobrevivir. Pero con un infarto más chico, el paciente sí sobrevive. Cuando se muere años después, lo que ves es fibrosis, como se ve acá, o mejor como se ve acá y acá. Entonces tienes una cicatriz blanquecina en el miocardio. Es la cicatriz donde hubo un infarto, y por eso sabe que es un infarto antiguo. El paciente, sobrevivió al evento agudo, pero en dependencia de la extensión de esto pudiera quedar con secuelas, ya sea por la insuficiencia, por la conducción, arritmia, todo depende de dónde esté. Fíjense que cuando ustedes estudian esto para el teórico, ahí el nivel de información es mucho mayor, ¿no? Porque ahí tienen que ver cuándo el infarto antiguo, cómo se forma, los fibroblastos, todo eso. Además van a tener que ver la distribución según cuántos renales se comprometió, dónde está el infarto. Entonces, cosas son preguntables, y lo otro es qué morfología es el infarto para un periodo determinado de tiempo. Entonces son preguntas potenciales en el teórico, pero no. Entonces acá, en vez de ver la necrosis, lo que vemos es la cicatriz. ¿Dónde estuvo la necrosis? Lo que vemos es cicatriz. Entonces vemos fibroblastos, una cicatriz, fibroblastos y colágeno, ¿no? Es eso que ven ahí, ¿verdad? Y si ustedes se fijan ahora más cerca, ven los fibroblastos, ven el colágeno, y los núcleos sí se ven en los miocardiocitos, ¿no? Porque esos miocardiocitos están vivos. Los que se murieron estaban en esta zona. Ya fueron a los cuchillos y hay una cicatriz. Por eso es un infarto. Creo que se entiende fácil. Entonces, más de cerca. Cicatriz colágena con fibroblastos. Y ese es lo que hay que poner en el miocardio, ¿no? Eso es lo que está viendo. Estamos ya dentro de la cicatriz. Aquí no podrías decir que corazón. No podrías reconocer el órgano. Es una cicatriz como en cualquier otro lugar. Colágeno fibroblasto. Y esto que ven acá son capilares que están más o menos como. Por eso los fibroblastos, lo demás es colágeno. Producida por esos fibroblastos y fibrosis. Aquí ven las células en el borde. Fíjense como si tiene las extracciones, ¿ya? Y conserva el órgano. Fíjense que estos son como cosas transversales de la célula. Y entonces, claro, ven las extracciones en el frente aquí, ¿no? Es muy diferente a la homogeneización rosada que se ve en la célula necrótica de la necrosis por favor. Ese es nuestro infarto antiguo. Esto es el jumbo. Vamos a pasar ahora a la miocarditis infecciosa. Esta enfermedad no es más que la colonización por gérmenes de las válvulas cardíacas. Y ahí lo que se forma es como una respuesta inflamatoria a la presencia de los gérmenes. Y como estás en el mismo centro del torrente circulatorio,
se forman como unas vegetaciones, que son estas estructuras que están acá, en las válvulas. Esas vegetaciones, ¿qué son? Son fibrinas que salen de la misma sangre, exudado a leucocitario y la inflamatoria que muchas veces tiene neutrófilo. Y si tienes suerte, los microorganismos, que en la mayoría de los casos son bacterias, pero bueno, puede haber microorganismos. Entonces, imagínense ahora que tú estás clínico, esto puede generar una gran insuficiencia de la válvula, sobre todo. Es una inflamación aguda que está ocurriendo con estas vegetaciones. Te pudiera generar soplos, ¿por qué no? Y como estas vegetaciones son muy friables, se pueden romper. Entonces se van modificando. En la medida que las vegetaciones se modifican, también se modifica el soplo. Por lo tanto, los soplos cambian de su modificación en organismos infecciosos. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que estas vegetaciones se rompan, entonces se convierte en esto. Y ahora la sintomatología va a depender de dónde se aloja, dónde fue a parar el endo. Y es un miembro séptico porque está lleno de bacterias y no sé qué. Entonces, pudieras tener múltiples impactos sépticos en el vaso y en otros órganos. Además de tener una septicemia, porque, claro, si tienes bacterias en estas estructuras, por ejemplo, las bacterias de frente en el torrente sanguíneo. Así que los ejecutivos van a dar positivos, obviamente. Vamos a ver otras fotos más. Acá tenemos un acercamiento. Bueno, se llama vegetación, pues sal de las papas. Como ya hemos dicho, si haces un micro, porque a veces mucha información, sobre todo de neutrófilos con fibrina. En la foto también hay que hacer mosca, ¿no? A veces reconoces la foto, no la reconozcas el órgano, reconoces la forma de la foto. Bueno, la defensa está permitida. Un segmento de válvula bien inflamado, con mucha fibrina, que estén ahí creando sobre el neutrófilo. Y por acá estas competencias son una probabilidad de un acercamiento, neutrófilo, fibrina, algunas bacterias. Más de cerca todavía. Más de cerca. O sea, acá, por ejemplo, si no te pones esa foto así, no, tú no podrías decir si estás en una válvula cardíaca o dentro de una vía o una válvula cardíaca. Neutrófilo, pero siempre te vas a poner algo que, y además probablemente te pongas en máquina también, para ayudar. Porque acuérdense, el ejercicio más bien es una vez que identificas el nombrecito, endocarditis de infección. ¿Cuál es el manto? ¿Cuál es el micro? ¿Qué tiene que ver? Ese es el ejercicio. Ok, esa es la endocarditis de infección. Bien, vamos a ver la pericarditis. Sucede que hay un grupo de enfermedades que tienen una reacción inflamatoria a nivel de pericardio. Pues cuando no tienes, si tú en el concepto de una insuficiencia cardíaca, duele más generalizada, tienes un derrame pericárdico, es líquido, no es exudado, es transudado. Entonces no hay células inflamatorias, es un líquido seroso que aumenta. En vez de haber un poquito que hay entre las dos capas de pericardio, aumenta. Hay un derrame pericárdico, pero no hay inflamación. Pero en algunas enfermedades como
cae por acá. Entonces para que quede como estos hilos, ¿no? Y por eso le llaman como pegante de violín, puente de violín. Se prepara como si fuera, eso quizás está mal decirlo, pero en medicina se usa mucho, en medicina antigua se comparaba mucho con la comida. Entonces esto le llaman pericarditis, pan. Así que si usted ve la foto, que parezca pan con mantequilla, esa es la foto. Y desde el punto de vista microscópico, bueno, aquí ven un poco de la pared, y aquí está el pericardio, y hay un poco de fibrina, creo que en la próxima acá se ve mejor. Hay un poco de fibrina, y dice que identifiquen que aquí hay grasa, porque el pericardio es presente. Entonces, vas a tener fibrina y leucocitos, pero no es el endocardio, ¿no? Tiene grasa. Acá es más evidente, ¿no? En la superficie pericardial con fibrina, un montón de leucocitos para la grasa. Siéntese libre de preguntar cualquier cosa en el camino. Porque yo voy a tratar de ir a lo puntual y pudiera omitir cosas que ustedes les interesen. Estas son cosas que le pueden servir para extrapolar. La fibrina se ve así como siempre, como ese material rosado. Y es muy difícil que haya fibrina y no haya leucocitos. Porque no llega a ser una inflamación abscesada purulenta, pero sí hay algunos neutrófilos que pueden ser. Más de aceite y de aluminio. Entonces, esa fue la pericarditis fibrina. Ahora hay una enfermedad que se llama la degeneración mixoide de la barba. ¿Cómo está claro? Es casi el 100% de las veces la mitad. Entonces se puede llamar degeneración mixoide de la barba la mitad, si viene el libro de medicina. Como ven, aquí hay una suerte de alteración del estroma de la válvula el tejido conectivo como la bóveda. Lo que ocurre es que se deposita en el tejido conectivo más ácido hialurónico, aumenta la matriz hidrófila de la azulosa, que es lo que le llaman en patología en general cambio mixomatoso. Entonces, el cambio mixomatoso es como que hay más líquido en el estroma, pero no solo más líquido, hay más ácido hialurónico y hay este aumento de la matriz hidrófila, por eso es al agua, y se ve medio azulado, microscópicamente. Macroscópicamente lo que tiene es un incremento irregular del espesor de la agua, ¿vale? Y esto lo que hace es que al estar abombada, ahí está la válvula abierta, ¿no? Está la válvula mitral abierta. Las válvulas están abombadas, están abombadas, están muy grandes y sobresalen hacia abajo. Están prolapsadas. Por esta degeneración mixoide de la mitad también se conoce clínicamente, y viene en muchos libros, como prolapso mitral. La consecuencia clínica fundamental de esto es eventualmente insuficiencia valvular y por lo mismo insuficiencia cardíaca. Pero muchos de los casos son asintomáticos porque la tienen. Entonces se descubre por ser que porque los gamas es otra cosa. Y por supuesto por generación. Entonces fíjense, es importante que muchos de estos pacientes no tienen síntomas por muchos años. Ahora, para hacer un técnico, cualquier lesión valvular, esta, o una estenosis aórtica, o una calcificación, o una malformación congénita de la válvula cucular, cualquier anormalidad estructural de la válvula,
es un factor predisponente para la que vimos anteriormente. O sea, en los pacientes que uno sabe hay un defecto valvular de cualquier tipo, uno siempre tiene que estar esperando que el paciente le haga algo de eso. Y claro, ¿y por qué te pones noico? Porque la hepatitis infecciosa es una enfermedad potencialmente letal, por lo que hemos dicho, no sé, no se enseña, no sé. Y que a veces las vegetaciones de la hepatitis infecciosa, como son procesos activos y agudos, son capaces de erodar la pared de la válvula y meterse en el miocardio que generan alteraciones funcionales anatómicas graves. Bueno, pues vamos al micro del programa. Y lo que dije, fíjense que esta no está inflamada. Esta lo que tiene es este aumento de esta matriz que se ve no tan rosada como debería ser, este es normal. Estos son miocardiocitos. Y aquí este tiene la grasita que está detrás de la válvula. Y esta zona de acá tiene ese cambio en la matriz, dice que es poco celular. Solamente lo que está es más matriz hidrófila con cambio rizomal. Ven que esta es otra válvula, otro segmento del otro orbital y toda esta parte de acá tiene cambio. Entonces, estas fotos son un poquito difíciles de diferenciar entre la miocarditis y la otra, pero es más que lo va a ayudar. Y yo particularmente, si le pongo una cosa de esta, lo pongo más. Aquí tienen otro. ¿Veis cómo se ve evidente? Digamos que esto sería más o menos lo cercano normal. Esta que está acá. Aquí ya se ve que la matriz es diferente y aquí mucho más, ¿no? Ese aspecto comenzó. Y eso genera este abombamiento que sobresale, entonces prolaxa hacia el ventrículo. Mayor acercamiento, como se abre la célula, no es sencillamente más matriz y es perfecto. Esto vamos a meter. Ahora, esto por ejemplo sería difícil para ustedes. ¿Estamos metidos dentro de la zona mixoide o estamos metidos dentro de la cicatriz fibrosa del linfoma antiguo? Se parece, pero lo que cambia acá es la densidad de células. La densidad de células. Y que las células tienen un núcleo más irregular, pero eso es un poquito estrellado, pero eso para ustedes es fijo. Entonces, si uno pone esto, lo más probable es que ponga otra foto en la descripción de la slide para el examen, que permita decir, bueno, ahí está, acá, este es el problema. Pero no vamos a ser tan abusivos como eso ya sería una mala intención. Bueno, hay gente que lo tiene, ¿no? Ya, una foto, esa foto que eran como dos rayas. Y la última que yo dije que parecía es la megalodosis un calamar. en el corazón. Bueno, la última de la primera parte. Entonces acá, lo primero que me gustaría que ustedes se pregunten ustedes mismos si tienen claro el concepto de amenorrea. ¿Qué cosa es amenorrea? Alguien que me diga qué es lo que se encuentra en esto. Lisa, aprovechen porque solo le quedan 3 añitos para decir lo que ya después no va a poder hacer. ¿Qué es amenorrea? ¿No tienen idea? Dile. ¿O están llenos de dudas? O nos equivocamos, no debería estar acá, debería estar todavía. Eso se puede hacer. Una junta, se recuerda profesores. Y que no debía pasar.
Bueno, mire. Uno sabe por experiencia que son conceptos que los alumnos les cuesta trabajo y además uno también sabe por experiencia que uno solo sabe lo que se le ha olvidado muchas veces. Así que pasa como una de las veces que se lo olvida. Probablemente se me lo ha olvidado. Pero vamos a contar una vez más. Depósitos. Esto es diferentes proteínas de diferentes naturalezas. ¿Claro? Así que el strip de la proteína no importa. Lo que pasa es que asume una disposición bioquímica estructural de la proteína, ¿verdad? De forma tal que se deposita en el intersticio de los tejidos, ¿verdad? Y se deposita, pero se deposita con esa disposición especial estructural. Y eso genera características tintoriales específicas. Sí, o por lo menos se pensó en algún momento de la vida. Ya. Eso, estamos hablando características tintoriales, es un concepto microscópico, ¿verdad? Al mismo tiempo, esos depósitos, cuando se ven macroscópicos, se parecen al almidón. En el vaso, en el líquido, aquí donde lo ves. Y por lo tanto, se llamó sustancia almidón. Ahora, fíjense, ¿cuáles son las características tintoriales? Es un depósito que siempre se utiliza. Nunca ponga amiloidosis dentro de la célula. Ahorita es la fotografía. Un depósito de proteína intersticial. Hoy dije pasar la foto. Es eosinófilo, es homogéneo, es acelular, es paz positivo y es rojo congo positivo. Pero ojo, el rojo congo es positivo solo si se ve con luz polarizada y sostiene una birfidencia verde de acá. Entonces, una proteína que tiene esas características tintoriales es amiloidosa. Ahora, ¿qué proteínas tienen la capacidad en su anormalidad de adoptar esa estructura que la ponen en doble hélice de no sé cuánto? Cuando tienen esas estructuras es que se depositan como amiloide con esas características. ¿Se entiende? Entonces, una muy frecuente es la que se ve por ejemplo en el mieloma. ¿Qué cosa produce un mieloma? Inmunoglobulina. Bueno, las cadenas ligeras, no las pesadas, las cadenas ligeras de inmunoglobulina, sobre todo lambda, con frecuencia puede adoptar esas, no siempre, no en todos los mielomas, con frecuencia puede adoptar esa estructura. Se deposita y se ve como esa característica. A esa amiloidosis, que es secundaria a un mieloma, se le llama primaria. Las arbitrariedades que tiene la amiloidosis primaria es la que se produce en el contexto de una neoplasia de células plasmáticas y es inmunoglobulina, sí, cadena ligera de inmunoglobulina que adoptó la disposición esa misma proteína es la proteína vencida. Pero, por ejemplo, en inflamaciones crónicas hay varias proteínas, ustedes saben que se tienen, ¿no? Entre otras, algunas medibles para saber si el paciente está enfermo, la proteína C reactiva, por ejemplo. Bueno, la proteína C reactiva, las ocasiones también pueden adoptar la misma disposición en doble hélice. Entonces, se deposita el tejido y se ve igualita que si fuera la cadena ligera de inmunoglobulina. Cuando ocurre en una enfermedad inflamatoria crónica, la amiloidosis se llama secundaria. Entonces ahí está la tuberculosis, está fiebre, la artritis reumatoidea, por ejemplo, que es un proceso vascular. Entonces, fíjense, puede tener, y claro, si tienes una artritis reumatoidea, o tienes un mieloma múltiple que está produciendo inmunoglobulina, se hipopica,
Entonces la lógica es que esta amiloidosis va a ser sistémica, porque se puede depositar en cualquier órgano, ¿no? Pero hay otras formas más caprichosas de esto. Por ejemplo, si tienes un carcinoma medular del tiroides, es una neoplasia maligna, que su contraparte normal es la célula C, la que produce calcitonina. O sea, el tumor también puede producir calcitonina. Y produce la calcitonina, y resulta que la calcitonina tiene la capacidad de generar estas características titulares. Dentro del tumor hay una cosa que es los depósitos de material carcinófilo, positivo, rojo positivo, homogéneo, a célula intersticial, amiloide. Pero no es inmunoglobulina ni proteína celular, es calcitonina. Y la misma ocurre con proteínas que se producen en los islotes pancreáticos anormales de la diabetes tipo 2. Bueno, pues tenemos amiloides que ya llegarán ahí. Cuidado, no lo veo en el papel. Y resulta que tenemos además las sistémicas, tipo primaria o tipo secundaria, pudiera afectar el corazón, el hígado, de todo el mundo. Pero tenemos una que solo afecta el corazón, el otro. Bueno, porque es muy frecuente. Que es otra proteína que se cubre, pero le gusta depositarse en el corazón. Si lo ves microscópico, lo que ves está difícilmente de ver, porque nosotros no somos buenos. Pero todas estas cosas intersticiales que hay acá son depósitos amiloides. Es decir, si tú lo haces rojo como eso, va a ser positivo con vertiginosis. Si lo haces paso, es positivo. Dentro no hay células. Y si tú ves el corazón, que no hay fondo macro, ¿qué verías? Un miocardio que probablemente esté engrosado y probablemente esté más pálido. Y en este caso, todo sería el impacto potencial en términos de función. Bueno, esto supondría una restricción para expandirse el miocardio. Porque está en el espesor del miocardio y bastante materia. ¿Veis? Eosinófilo, acelular, homogéneo, intersticial. Siempre la foto para ver los miocardiocitos que no están necróticos, tienen sus núcleos. No hay inflamación, no hay hemorragia, es diferente al infarto. ¿Veis? Eosinófilo, acelular, homogéneo, intersticial. Más de 6. Se parece, acá tengo un ejemplo de amiloidosis en el pulmón, de algún sistema. A ver, he querido mantener, primero con la práctica y he querido mostrárselo por la pena, ¿no? Para repasar el concepto de amiloidosis, porque sabía que no lo tenía claro. Pero hay una buena noticia, no tengo foto más. Es difícil que yo le ponga la amiloidosis en el examen. De repente se me olvida todo. Una menos. No, y estoy consciente que se puede parecer mucho a la cicatriz del infarto también. Entonces ahí sí. Acuérdense, no hace falta abusar. Igual calor. No, solito para Bueno, vamos a respiratorio. Primero va a ser el enfisema pulmonar. Entonces, esto es una enfermedad que en médicos salió a población de seminario de edad, por un concepto que se parece, ¿no? En el asma
mucho aire en los pulmones. Bueno, en este caso se acaba permanente. Aquí también hay mucho aire en los pulmones. Pero es que hay pérdida por la riqueza alveolar. Hay ruptura de los septos. El concepto de los más diferentes. Y por eso llega un momento en que no solo ven que tienen mucho aire, sino que tienen todos estos espacios agrandados, ¿sí? Que no son, no estos que son bronquios, los bronquitos, no. Miren el país. Entonces, en este caso se ve con mucho aire con espacios mayores en esta respirar. Y cuando uno va a hacer el micro a eso, es como si te faltaran algunos septos. Digamos, tú dices, acá en este espacio, ¿no les parece que acá se descontinúe? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, acá y acá. Y muchos están muy grandes, ¿no? Y hay otro detalle, que vamos a ver después mejor, es que esos septos, o sobre todo donde había los poros estos de pulmonares, está como si flotando hacia la alveolo, interrumpido y flotando hacia la alveolo y termina como un palillo tampoco. ¿No ven este redondito en el extremo? Vamos a ver. Ven acá. El más grande del alveolo es como si faltaran septos. Y estas estructuras, como que septos interrumpidos que terminan en una prominencia así tipo parecido. Palillo, espacio muy grande, pérdida de la estructura de ser, los palillos. Y eso es lo que hay que reconocer en el examen. La otra, la bronconeumonía. Esa es la diferencia entre una neumonía y esa bronconeumonía. Es que la neumonía es grande. La neumonía compromete un segmento, un lóbulo, que se llama lugar. Y la bronconeumonía es como parte. Que es verdad, suelen ser pasadas, son múltiples. Y siempre ha habido la teoría que siguen más o menos dando fronteras relativas, pero sí probablemente la forma de diseminación de la enfermedad sí vaya a bloquear más que la neumonía, me parece más o menos. Pero es relativo todo eso, porque la neumonía también se dice que es más frecuente en el lóbulo derecho por la disposición del bronquio. Entonces, pero lo cierto es, cuando uno habla de neumonía, la clase, ¿de qué está hablando? ¿Sabes? Porque ya fueron a través. Hay una palabra mágica en este pequeño. Consolidación inflamatoria del parénquima. Eso es una neumonía. Otra cosa es un policinea. No. Una neumonía es consolidación inflamatoria del parénquima. Quiere decir que en términos microscópicos, se dice consolidación es que se puso duro el parénquima. ¿Y por qué se pone duro? Porque se rellenan los alveolos. Donde había aire, ahora ya no es aire, hay exudado inflamatorio. Es decir, no se para la fibrina del cosito, y por ahí hay una bacteria que está produciendo una neumonía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vas a ver dentro de los alveolos. Cuando tú ves eso macro, lo que ves es el parénquima consolidado. ¿Ya? Ahora, en las neumonías globales, como es un pedazo de pulmón, entonces viene lo que, no sé si habrán estudiado ya o no se lo dijeron, fases de consolidación. Los extremos no son tan consolidados en la resolución y al principio, que se llama congestión, pero en el medio se habla de hepatización roja y hepatización gris. ¿Y por qué? Están consolidados, es un lóbulo completo que se parece al hígado, el pulmón. Eso no lo vas a ver en una bronconeumonía porque los focos son mucho más pequeños. Aquí estamos hablando de focos pequeños y múltiples, nunca se va a parecer al hígado.
y las fases no son tan fáciles de reconocer. Pero en los dos casos es consolidación inflamatoria y parenchyma pulmonar. Entonces lo que ves son espacios consolidados. Aquí se ven por blanquecinos como múltiples nódulos. Esta es una causa frecuente de muerte, como causa directa en el contexto de otras enfermedades que son la causa básica, ¿no? Eso es muy frecuente que un viejito que tenga cualquier enfermedad termina muriéndose por neumonía. Es muy frecuente que un viejito con una infección respiratoria viral se complique a una sola infección bacteriana y termine en una neumonía. Lo mismo aplica a los inmunodeprimidos. Entonces lo que vamos a ver son múltiples focos de repito, que más o menos siguen el autobronquial, no son grandes. Entonces ahora lo que hay que ponerle a la neumonía es neutrófilos, fibrina, y quizás en una bacteria, es decir, exudado, rellenando los espacios alveolares, nada más. Ahí se ve mejor. En vez de haber aire, hay exudado inflamatorio, fibrina y neutrófilos sobre todo. Claro que puede haber muchos sí. ¿Ven? Más de 6. Un montón de neutrófilos. Claro, tienes en otras palabras, tienes una información supurativa que está llenando los espacios alveolares. Si eso es un fenómeno global, es una neumonía. Si son múltiples foquitos, es una bronconeumonía. La que tiene en la práctica es una bronconeumonía. Bueno, ya si quieren aprovechar, aquí se ven algunos macrófagos alveolares con hemoxiderina. Eso también se llama células de insuficiencia cardíaca. Se supone que son la secuela del pequeño sangramiento por la congestión de la insuficiencia cardíaca. Pero eso es antes de ahora lo que tienes una neumonía. ¿Por qué se los digo? Porque estos sirven también para saber en un esputo que estás viendo contenido alveolar. Porque si no podría ser más arriba, saliva, lo que fuera. Entonces cuando ves en el esputo los macrófagos dicen, mira, esto es abajo. Es una muestra que podemos creer. Lo más probable es que sea representativa. Más de lo mismo, ¿no? El lado del libro leucocital, rellenando los alveolos, congestión. Bueno, la tuberculosis pulmonar. Pero en este caso, tenemos, bueno, ustedes estudiaron en patología general, ¿no? En este caso de la práctica, no es una caverna de tuberculosis, no es un complejo de Golgi, no, es en el contexto de una tuberculosis ya diseminada, secundaria, pero bien agresiva, lo que se llama tuberculosis miliar. Pero en este caso es tuberculosis miliar del pulmón, pero la tuberculosis miliar puede estar en contacto. Peritoneo, riñones, porque ya son, si se acuerdan de aquel esquema del rol, es cuando la secundaria ya este paciente es muy inmunodeprimido y luego sí ya no responde. ¿Y por qué se llama miliar? Porque macroscópicamente se ven estos nodulitos pequeños. Se comparan con el tamaño de los brotos chiquitos, los vasitos. Entonces estos tienen 2 o 3 milímetros. Son como puntitos blancos. Esto es como acercamiento, ¿no? Puntitos blancos que en este caso van a como pueden estar en el corazón. ¿Y qué ves en cada puntito blanco? Microscópicamente. Bueno, los famosos granulomas tuberculosos, que ya todo el mundo aquí sabe que. Entonces, algunos tienen necrosis central, otros no tienen necrosis central, pero no tienen necrosis central, la necrosis gaseosa. ¿Cómo era el cuento? Un centro de necrosis gaseosa rodeado de células histocitos epitelioides. No se pone células epitelioides porque no se puede hacer cualquier célula que te parezca epitelio. No, histocitos epitelioides. Con presencia de células gigantes, como esa que está ahí,
que puede ser láminas o puede ser microscopio extraño, y a su vez rodeado de una corona de linfocitos y fibroblastos. Pues así son todos los grandolos, porque puede variar de que tengan necrosis tal o no. Y si hay necrosis, es gaseosa. Acuérdense que el término de necrosis gaseosa es macro, no es micro. Porque se parece a eso, macroscópicamente, no microscópicamente. Microscópicamente, si tú haces un escrito de cualquier se ve bien. En este caso, por ejemplo, que el aroma no tiene necrosis, o muy poquito quizás en el centro, ¿no? Ahí tiene una celulita delante, los núcleos en la periferia. Bueno, aquí todo el mundo sabe. Linfocitos epitelioides y la corona linfocitos, ¿no? Eso ya es pan comer. Más o menos. Ahora vamos a ver dos que lo vieron en la teoría. Vamos a ver dos enfermedades hepáticas malignas del pulmón, productos carcinoma. Acuérdense que en el pulmón hay un gran grupo que es el de células pequeñas. Y eso es totalmente diferente en fisiología, patología, en morfología, en tipe, en tratamiento. Y por lo tanto los oncólogos dicen células pequeñas, no células pequeñas. Así, para empezar. Entonces, entre los no células pequeñas tenemos los escamosos, tenemos los adenocarcinomas, tenemos las células gigantes. Vamos a ver ahora entonces ubicamos una adenocarcinoma. Esta es esta. En la guía de ustedes está puesto broncogénito. Broncogénito en realidad pueden ser los dos. Pero es verdad que el escamoso es con más frecuencia broncogénito que el adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma tiende a ser más periférico. Pero el adenocarcinoma pudiera ser broncogénito. Ese es el punto que quería. Bueno, pero por eso la práctica lo ha puesto carcinoma broncogénico, paréntesis escamoso. Y si no lo pondremos, le parece mucho. En este caso, ok, para que se acuerden, tienen el bronquio abierto ahí, secado, ¿no? Claro, está el tumor que está acá, que se ve en el tejido tumoral con necrosis hemorragia central, lo que sea. Está obviamente interrumpiendo el bronquio, está saliendo ahí, está clarísimo. Y miren el tamaño que tiene, la repita total. No por gusto se murió. Bueno, acá está muy difícil de ver. Acá también, porque es un carcinoma escamoso, pero es pobremente diferenciado. Como es pobremente diferenciado, las características que basan en escamoso no están muy claras. ¿Cuáles son las características que basan en escamoso? Bueno, una es que le puedan ver puentes intercelulares. Y la otra es que le puedan ver queratinización. Ustedes escuchen porque esto vale para todos los carcinomas escamosos en toda la patología. Es decir, el de esófago, el de piel, el de cuello uterino, el pulmonar, donde un carcinoma escamoso. En tu descripción, ¿qué vas a hacer? Primero tienes que, cuando describes un carcinoma, vamos a hacer para ti. Tienes que pensar en dos frentes. Uno es, ¿cómo sabes que es maligno? Y el otro es, ¿cómo sabes que es el tipo? ¿Ya? O sea, la estrategia siempre es, tú empiezas por el que tú quieras. Entonces, si te dicen adeno, entonces, ¿qué es lo que hace un carcinoma adeno? La formación de glándulas o la producción de moco. ¿Ya? Eso tienes que poner. Y después, ¿qué más tienes que poner? Porque producción de moco
o formación de glándula puede haber en tumores benignos. Después tienes que poner los estigmas celulares de malignidad, lo que se define como una plaza, lo que estudiaron los patrones generales. Los núcleos hipercromáticos irregulares, la pérdida del radio del núcleo citoplasma a favor del núcleo, también el aumento de la radio. La anaplasia, bueno, la hipercromasia del origen, las mitosis atípicas, es decir, las características celulares de malignidad, más la formación de glándulas y o moco, hacen una adenocarcinoma. Las mismas características celulares de malignidad, más la formación de puentes celulares o queratina hacen un escamoso. ¿Cuál es el problema que tiene su glándulo? Que es un escamoso, pero está difícil de identificar porque tiene muy pocos puentes celulares y tiene muy poca queratinización. Por ahí en la glándola encontramos sangre. Yo les diría que acá parece haber unos puentes celulares y por aquí parece haber algo de formación de queratina, pero es como ojo patólogo. Yo le diría a un alumno que verificara eso en esa forma. Bueno, lo que tienen que saber es las características y reconozcan. Acá lo malo es que después, si tú ves esta célula acá que parece una célula gigante un poco extraña, no voy a someter la tuberculosis. Entonces, fíjate que no hay ni necrosis y estas células son obviamente malignas, ¿no? Pudiera ser difícil reconocerlo como escama, pero ni hablar, no son histocitos atípicos. Fíjense con limón acá, quizás acá, no, pero esto más bien hipercromático o muy irregular. Estas que están acá, ¿eh? Todas estas son bien irregulares, bien mitosis atípicas, muy oscuros los núcleos. Bueno, ese es el escándalo. Y vamos a ver la de él, ¿no? Claro, aquí la foto marca, por ejemplo, importante, que es diferente. Entonces acá cuando hay tensión, el carcinoma está lejos de los bronquios, está en la periferia, ¿no? Está pegado a la pared. Y eso es una característica de la adenocarcinoma, que repito, también a veces puede ser procogénico, pero bueno, como muchas veces es así. Los dos, igual que el de células pequeñas, todos tienen que ver con el hábito de fumar, pero el que menos tiene que ver con el hábito de fumar es este. Esta adenocarcinoma tiene una población ahí que se caracteriza por ser joven y feliz y no fumador. Digamos, este es más frecuente de los fumadores también que de los fumadores. Pero cuando ves un cáncer de pulmón en un no fumador, generalmente sí. Sobre todo si es periférico y si es mujer. Para abajo, una de las. Ya. ¿Qué dijimos? Las características de la malignidad para la formación de glándulas, ¿no? Es lo que se da micro. Bueno, pues ahí tienen un montón de glandulitas. Claro, a este momento no ven las características de malignidad. Este es el bronquio, es decir, la pared del bronquio con el cartílago, ¿no? Esta adenocarcinoma, por ejemplo, es broncogénico, está saliendo de esto. No quiero confundirlo, pero así es la realidad. Resulta que la adenocarcinoma que tienen en la práctica es broncogénico. Tan broncogénico como la escamosa anterior, pero ¿qué? Y ahí está el cartílago, y fíjense que acá viene normal y está el carcinoma. Mismo caso, el epitelio normal con el músculo perricense y el carcinoma. Pero fíjense que ahí se observa que forma glandulita, ¿no? Se lo ven más en seco y ven glándulas, ¿no? Glándulas. Lo demás son las características celulares de malignidad más la formación de glándulas. Es una adenocarcinoma.
decir tubular. Cama seca, la formación de glándulas, obvias características de malignidad, entonces atípica, continuo, incremento del número de los citoplasmas, el ratio de en la plaza. Y por último, vamos a ver un poco frecuente, pero muy importante en medicina, que es el mesotelioma. La importancia que reviste el mesotelioma, que todo este engrosamiento que hay en cerebro, es que es un tumor ocupacional. Imagínense, es un rollo. La enfermedad ocupacional es la neumoniosis, la asbestosis. Pero la asbestosis es el cuadro de enfermedad restrictiva pulmonar por la fibrosis que genera los abetes en el pulmón, ¿no? Es la neumoniosis. El problema es que además de eso, la exposición al asbesto produce mesotelioma. Y ojo, también entre los que están expuestos al asbesto se ven más los carcinomas pulmonares. Pero el mesotelioma es el estrella que sea más raro, ¿no? Y hay mesoteliomas también abdominales, es decir, peritoneales, eliminados en el mesotelio peritoneo. Igual se ven en pacientes expuestos al asbesto. La suerte es que la exposición al aspecto ha disminuido mucho, se ha controlado mucho. Pero igual, si bien es bien raro en la práctica, no es tan raro los exámenes. ¿Y por qué? Porque, claro, tenemos que diferenciar de los carcinomas o de las metástasis de otros lugares afuera que son mucho más frecuentes que nosotros. Pero parece otra vez el problema, que si fuera mesotelioma, la compañía donde trabaja este individuo expuesto al fuego tiene que indemnizar todo el costo y hasta la muerte de la familia. Bien, por esa razón, esto no es un corte de hormón, es el pulmón cortado así transversalmente. Y todo este engrosamiento que forma como una placa alrededor del pulmón es el mesotelioma. Entonces, claro, esto se ve en la placa como ustedes vieron, bueno, menos como sigue desarrollado. Y por supuesto viene también con derrame cerebral. Entonces, el problema es que cuando tú te metes acá a examinar esto histológicamente, tiene tres patrones: uno epiteliólico, uno sarcomatoso y uno mixto. En el mixto, menos problema al ser bifásico, al tener a dos componentes, sarcomatoide y epiteliólico, dices, ya me se lo claro. Lo malo es cuando es puramente epiteliólico, muy frecuente, porque parece carcinoma, o cuando es puramente sarcomatoide, porque parece un sarcoma. Y los carcinomas y los sarcomas, de todas partes, les gustan. Ahí hay que diferenciarlo de todo lo demás. Ese es el problema. Más con las implicaciones legales. Entonces, bueno, ahí tienen las células malignas del mesotelioma. Así, lo que vas a ver es un tumor que está infiltrando la pleura, ¿no? Con todas las características de la malignidad. ¿Cómo sabes? Porque lo mismo, ¿no? Maligno, primero, ¿por qué es maligno? Todas las características de la malignidad. ¿Cómo sabes que es mesotelioma? Bueno, histológicamente con HI, en la forma epitelioide, que es la que ustedes tienen en la práctica, lo que tienes que fijarte es que la célula tiene abundante citoplasma. Fíjate que acá los núcleos son muy grandes, pero el citoplasma también. Como que el ratio no está tan alterado, porque está aumentado el núcleo, pero también está aumentado el citoplasma. Entonces, como que el ratio no está tan alto. Hay un citoplasma abundante, eosinofílico, como ven acá. Y resulta, esta es la pleura,
mortificar, está creciendo ahí. Y si se fijan, los bordes celulares son muy definidos. Células grandes, con citoplasma amplio, eosinófilo, hay mitosis atípica y todas las características perdidas, menos lo de rápido. Al menos en algunas de ellas. Pero los bordes de las células son muy bien definidos. Además de esto, ¿qué se puede hacer? Inmunistoquímica. Hay un panel que dice si es carcinoma o si es mesotelioma. Y se basa sobre todo, por lo menos en términos químicos, en la expresión de calcatinina, que lo hace carcinoma, en la expresión de un marcador que se llama HPME. HP es en honor a Héctor Batifora. ME es mesotelio. Entonces, Héctor Batifora Mesotelial 1. Así se llama. Les digo esto porque Héctor Batifora ya falleció de cáncer, pero fue un ilustre patólogo peruano que se fue a vivir a Estados Unidos y trabajó allá muchos años. Estando allí, desarrolló este anticuerpo que yo y que sigue identificando. Ok. Al mismo tiempo, también se hace SEA, porque SEA es negativo en los mesotelios, y positivo en los pequeños. Y siguiendo la misma racional, se le hace otro marcador que se llama PRP4, que es igual que el SEA. Entonces, como en histoquímica no puedes confiar de una sola cosa, porque puede haber expresiones aberrantes y pérdida aberrante de expresión, las dos cosas. Entonces le haces un panel, y si te da bonito, así, cardenina, H-negativo positivo, sea negativo, BRP4 negativo, se entendió. Al revés, sí. Pero eso no va a la práctica, no tiene la hematocilina. Entonces, en hematocilina eosina es citoplasma abundante más el borde bien definido de la membrana celular, no la nuclear. Ven, acá claro que se ve mejor, ven cómo se define el borde y bien marcado. Entonces, eso, a pesar de ser maligna, es una característica muy asociada a la naturaleza mesotelial del proceso. Se identifica. Miren las mitosis atípicas, parece un cariotipo, ¿eh? Casi se ven los cromosomas. ¿Se dan cuenta? Aquí también. Bueno, pero eso se puede ver en los tumores, ¿no? Pero estoy marcando, porque si me parece que el tipo, no se entendió, ¿no? Tips para eso.